Aleluya. Hallelujah. Aleluya, Thank you, Lord. aleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dios me los bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas. God bless you each, brothers and sisters. Es nuevamente un privilegio estar delante de ustedes, It's a real privilege to be before you, dándole gracias a Dios. giving thanks to God. Aleluya. Espero que todos se encuentren bien. I hope that everybody is feeling well. Amen. ¿Están contentos de estar en la casa de Dios? Are you happy to be in the house of the Lord this afternoon? Amen. 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 ¿Saben que este es el mejor restaurante? This is the best restaurant. It is. It is. El alimento espiritual es mejor. With the alimento spiritual físico. food is the best for our physics and Porque our muchas physics. veces físicamente podemos estar bien robustos, Oh, we can be really robust and really healthy physically, pero espiritualmente estamos débiles. but we're spiritually weak. Entonces yo prefiero estar So I prefer lleno espiritualmente, to be filled spiritually, estar fortalecido espiritualmente. to be strengthened spiritually. Hoy traigo una enseñanza I'm bringing you a teaching. Vamos a hablar de 4 miembros, 4 líderes en el Evangelio, We're going to talk about 4 leaders in the Gospels. pero son unos líderes But one of the leaders que ni uno de nosotros that none of us le podíamos tener confianza. that we can have trust in. El título de la predicación le he puesto The Dios habla title of this preaching is God Speaks de diferente manera in different ways, y Dios usa and God uses al que Él le parezca. who He wants to. A Dios no lo puedo venir a impresionar We can't come and just be impressed in front of God porque que vengo con una corbata, because we wear a tie, porque vengo con un traje, because we wear a suit. pero ¿qué es lo que hay dentro de mí? But what's inside of me, Dios lo conoce. God knows. Por eso Él usa That's why He uses a que Él le conviene. who He wants. Amén. Amen. ¿Estamos bien? Everything's well. Preparémonos. Let's prepare ourselves. El avión va a partir. The plane is going to take off. Pónganse los cinturones espirituales. Everybody put your spiritual belts on, Vamos a leer la palabra de Dios and we're going to read God's Word. en el libro de Job. In the book of Job, Aleluya. Dios es bueno. praise God. God is good. Job 33, In Job chapter 33, verso 14. verse 14, Dice la palabra de la siguiente manera. and this is God's Word. Sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Repitan conmigo en inglés. Pero el hombre no entiende. Repeat after me. Okay. For God speaketh once, yet twice. So repeat after me. Yet man perceiveth not. Yet man perceiveth it not. Por sueños, en visión, nocturnas, cuando él sueña, cae sobre los hombres. Cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Verse 15, in a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon man, in slumbering upon the bed, then he openeth the ears of men and sealeth their instruction. Ahora vamos al libro de Éxodo, Now we're going to the book of Exodus, capítulo 12. chapter 12. Vamos a leer los versos 21, 22 y 23. From verse 21 to 23.
Dice la palabra de Dios así. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopos y mojadlos en la sangre que está en el hebrío. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrío. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes. Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herirlo. Amén. So Exodus chapter 12, verse 21 to 23. Then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to your families, and kill the Passover. And ye shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the 2 side posts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out at the door of his house until the morning. For the Lord will pass through to smite the Egyptians. And when he sees the blood upon the lintel and on the 2 side posts, the Lord will pass over the door, and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar para que la palabra de Dios sea eficaz en cada uno de nosotros y que ponga palabra en mi boca, que en el momento que hable a sus príncipes, a sus princesas, la palabra sea con dulzura. Let's stand and pray that God will take control over and put words in the pastor's mouth and help us to clear, that the words will penetrate our hearts. Let's all pray together. Señor, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de tu presencia una vez más dándote gracias, Señor, reconociendo que tu presencia en este momento es indispensable, Señor, que tú estés acá con nosotros. Te necesitamos a ti, Señor, que a través de ti vayamos a tener el poder, la sabiduría, la sanidad y todo lo que pueda venir, Señor, de parte tuya lo vamos a recibir con agrado. Clamo ante tu presencia, Jesucristo amado, para que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas que están acá presentes escuchando tu palabra. Bendícenos grandemente, allégate a ellos, y cada persona que está por llegar, bendícelos también, y cada persona, Señor, que están lejos de nosotros también, bendícelos, bendícelos grandemente en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén. In Jesus' name, amen. Pueden decir gloria a Dios y pueden tomar sus asientos. Say, glory to God, and then you may sit. Glory to God. La palabra, muchas veces hay tantos hombres, hay poetas, hay líderes, hay presidentes, hay un sinfín de personas que traen palabras, perdón. There's different types of people that bring the word. Por ejemplo, tenemos la palabra de un hombre que fue muy grande en su época, el doctor Martin Luther King Jr. Like an example of a person was Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Es un doctor que él dijo: yo tengo un sueño. He had a saying that he said, I have a vision. Pero nunca pudo definir cuál era el sueño. But did not finish what was the dream. Él murió He died, y esa frase and this sentence se hizo inmortal. has been immortalized. Porque la pelea del hermano King, yo le llamo hermano King, no sé si fue cristiano. I'm calling him Brother King, but I believe He it was escuchado a su papá y he escuchado a él. I heard from his father. En la época que yo estaba en Estados Unidos, muchos predicaban de ellos. When I was in the States. Y sé su propósito que ellos tenían. And I heard what their purpose or their vision was. La libertad. Was liberty. La libertad. Was for liberty. La libertad que todos necesitamos. It's liberty that we all need. Aparte de la libertad que Dios nos dio a nosotros espiritualmente. Apart from the liberty that God gives us spiritually. Éramos esclavos. We were slaves.
vivíamos bajo la presión del mundo, We were under the pressure of the world, en las alcohol, en las drogas, in alcohol and drugs, en los bailes, in drinking and dancing, en cosas de hechicerías, in witchcraft, brujerías y cuantas cosas habían en el mundo. things of this world. Y Jesucristo vino And Jesus came y nos liberó. and delivered us. Hoy el doctor Martin Luther King And this doctor, Martin Luther King, peleó fought con este país, with this country que yo lo llamo personalmente that I called un personally. país antisocial, los Estados Unidos, I'm calling the United States antisocial porque combate contra la raza de color. because of the Hoy en día ese pueblo se ha superado al extremo, the racial se ha superado al extremo, que ahora mis hermanos de color están arriba y los blancos están abajo. Usted lo ve en el deporte, If you look in sports, que viene un basquetbolista de color, a dark basketball player por el interés económico, for the economic interest, viene un blanco and the white man comes, y comienza a sacarle el sudor al negro. and now it's the white man that is serving the black man because it's the white man that is wiping off Por the eso sweat. yo le llamo un país antisocial. That's why I call it an antisocial country. Yo tengo un sueño, I have a dream. una palabra muy pequeñita, It's a small pero sentence, poderosa, but it's powerful. poderosa. Otros hombres han dicho, Other men have said, a Dios orando y con el más orando. with God we pray, and with the hammer we strike. Entonces hay hombres que han hecho palabras que han salido a la luz y la gente lo ha tomado como que fueran palabras cristianas. There's people that have taken these sentences, these phrases, and thinking that they're Christian words. Si tú te ayudas, If Dios te ayudará. If you help yourself, God will help those who help Tampoco themselves. son palabras bíblicas. Those are not biblical Son frases de hombres que han sentences. hablado, They come from men, pero se han men, quedado inmortalizadas. but were like immortalized. Hoy en día nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. Today we need to learn and La palabra de understand Dios God's es word, tan poderosa that it's powerful, que no la podemos comparar that we con las cannot, palabras del hombre. that we cannot compare God's word with La man's. palabra del hombre te puede hablar Man's word can speak de una to you. manera. Yo olvidé de traer una revista. I forgot to bring Tú puedes leer una revista a newspaper, y el escritor te va a hablar de una manera. and the writer will speak to you in a way, Viene el siguiente mes, and the month following la revista vuelve a sacar otra edición is another edition, y todo lo que te enseñó en la edición pasada and all that you learned from the edition, the past te lo edition, cambia. it's changed. Anuncios, Announces necesitas comprar comida para un mes. to buy food for a month. Tienes 10 pares de zapatos en tu casa, te hace falta un par de zapatos. You've got 10 pairs of shoes in your closet, but there's a pair of shoes for sale. Cosas que no te edifican. Things that don't edify you. En cambio, cuando tú lees este libro, But when you read this book, el autor mismo te habla. the author is speaking to you directly. Y este libro es una fuente de agua viva. And this book is a fountain of living water. Porque tú lo puedes leer hoy día un verso Because you can read a verse today, y mañana lo vuelves a leer tomorrow you can y read the same tienes otra verse, respuesta más poderosa. and you get another revelation from it. Tiene más de 2000 años More than 2,000 years. y Jesucristo nos dijo, And Jesus Christ said to us, cielo y tierra pasarán, the earth and the sky, the mas, heavens and earth will pass, mas mi palabra but my word no pasará. will never pass. Por eso es que esta palabra nos edifica día tras día.
is because this Esta palabra word, se ha hecho para todos. it's for everyone. And it Esta palabra no tiene edifies us. excepción de personas. There's no exception of Esta palabra person in edifica this. al rico, edifica al pobre. It's good for Esta palabra es lo que nos hace a the nosotros. rich, the poor. La palabra del hombre puede tener poder, The power, they can be power in men's word, pero no para transformar. but it doesn't transform you. La palabra de Dios tiene poder Amen. God's word has power, Yes. y transforma. it Si transforms. no, mirémonos nosotros mismos, And we can look at ourselves, cómo Dios nos ha cambiado, how God has changed cómo Dios us, nos ha sacado de donde hemos estado. how God has taken out from where we were. Tenemos que siempre tener un balance con lo que leemos y con la palabra de Dios. We need just to have a balanced life with God's word. El Salmo 33:6 dice, Psalm 33 verse 6 says, tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio abismo grande. Perdón, estoy leyendo otro lugar. 33:6. Psalm 33 verse 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. By the word of the Lord were the heavens made, and all the Entonces- host of them by the breath of his mouth. Todo lo que vemos ahora, todo lo que está al alcance de nuestros ojos, Everything that is in front of our eyes fue hecho por Él, was created by him, para Él for him, y para su gloria. and for his glory. Él fue el creador del cielo y de la tierra. He created the heavens and the earth. Él puso la luna en un lado, He put the moon in its place. puso el sol en otro lado. He put the sun in its place. A las estrellas la conoce por su nombre. He knows every star by name. ¿Y dónde estaba el hombre cuando Dios hacía? And where was man when God created all of this? No había nada de eso, solamente Él solo hacía todas esas cosas, creador del cielo y la tierra, poderoso y gigante. En Génesis capítulo 1 Él nos enseña, In Genesis chapter 1, he teaches us. Él nos enseña de una manera donde tenemos que ver que dice Él en su palabra. Aleluya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque Dios tiene principios. Verse 1, it says, in the beginning God created the heavens and the earth. He says, because there is a beginning. Dios no es un Dios de desorden. God is not a God of disorder. Dios es un Dios de orden. God is a God Dice en of el order. principio. He say in the beginning. 8 veces lo dice en el principio. There's 8 times that he repeats in the beginning. Entonces tenemos que aprender eso de Dios, el principio. That we need to learn this from God, the ¿Y cuál es el beginning. principio que debo de aprender, José Cordero? Well, what's the beginning that we need to learn, Jose Caldero? Yo quiero hablar la palabra, no se me vayan a enojar ni nada, ¿verdad? I just want to speak a bit, but Cuando uno está en un instituto, when somebody is in a university, nos disciplinan. we get discipline. Muchos queremos venir a predicar, A lot of people want to come and preach, pero tienes que tener un principio. but we need to have a beginning. Right. ¿Y cuál es tu principio? And what's your beginning? La obediencia. To obey, La obediencia. obedience. Right. Y es cuanto con lo que más luchamos, And it's when it's hard to, we fight the hardest, porque nos criamos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, because when we were a youth, a teenager, sin principios without the beginning de obedecer. of obedience, No obedecíamos en el hogar, we don't obey in mi papá in the ni mi mamá, home. We nada. don't obey our parents. llegabas a la escuela, We go to school, hacías lo mismo. the same thing. Ni mi mamá me toca, que me vas a venir a tocar a mí, le decías al profesor. So then my mom doesn't touch me. The teacher's not going to touch me. No había principios. There's no beginning. It's so Solamente true. viniste a aprender cuando aquellos hombres de uniforme azul We learn when we see the man with the dark uniform, the navy blue uniform, conocidos como los policías. Yeah. known as the policeman. Ellos te agarraban, They catch you,
te llevaban a la prisión They bring you to prison, y ahí tenías que obedecer. and there you need to learn what obedience. Aprendemos la obediencia por maltrato, por golpes. We learn obedience through beatings and punishments. Recibimos de esa manera la experiencia más grande en nuestras vidas. We receive this experience. Y a través de los golpes It's through the comenzamos a aprender. we start learning through the beatings and the discipline, Right. Y es nuestra manera de vivir. and that's the way. No es que papá sea malo, no es que mamá sea It's mala, not that mom or dad they're es el bad. ambiente social It's the donde nos social. desarrollamos. Amén. Amen. Bueno, estoy hablando para preparar el camino. It says, I'm preparing I'm preparing no the se way. pongan no se paniquen, dice la palabra, ¿no? Pónganse tranquilos. Ahora vamos a hablar bien ahora de un hombre. Okay, we're going to speak about a man. Un hombre que cometió errores, pero sin embargo Jesucristo lo obligó a arreglar. Vamos a hablar en el libro de Juan. Let's go to the book of John. En el libro de Juan capítulo 4, versos 14, John chapter 4, verse 14. Dios nos habla a nosotros de que su palabra, Juan 4, 14, John chapter 4, verse 14. To what verse? dice su palabra de esta manera: mas él que bebiese de esta agua que yo les daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que saltará a la vida eterna. John 4:14. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Amén. Amen. Quiere decir que el que bebiese de esta agua, So it's saying that who will drink of this water, la palabra de Dios, the God's word, Dios te dice que jamás volverás a tener sed, says you will never thirst. jamás volverás a tener circunstancias. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba, la empresa tenía la costumbre de celebrar las Navidades en un lugar. I remember one Christmas when I was working that the company was had the tradition of going to a place for celebrating Christmas. Era un lugar que se llama el Scratch. It was a place called the Scratch. Tú entrabas ahí y toda la cuestión de mujeres desnudas que atendían así. When you entered, all you could see was women half dressed, and Entonces eso está la invitación general. that was a general invitation from the La company. empresa no va a decir, no, José Cordero no vaya porque es cristiano. No, toma también y anda vete al infierno. It says Eso depende de nosotros. that depends on us whether we go or not. Nos daban el ticket. They would give us a ticket. Yo no te voy a decir que yo lo agarraba, I'm not going to say that I didn't take ni it. me acercaba a agarrar el ticket. Oh, I didn't even take that ticket. Yo no me presentaba, sencillamente. I never presented myself there. Vieron dos compañeros, Ivonne y Denis. And my co-workers, Yvonne and Dennis, Ellos observaron mi actitud. and they observed the way that the way that I reacted. Me decían, José, tú no vas a ir. No, le digo, He yo says, no voy a Jose, ir. you're not going to go there. Jose said, no, Pero el I'm ticket not. son $50. Says that, well, the ticket is $50. ¿Qué son $50 para mi salvación? He says, what's $50 for my salvation? Right. Entonces Ivonne dijo, entonces voy y se lo voy a pedir al patrón. So Yvonne said, I'm going to speak with the boss. Pídelo y que se queden contigo los $50. He says, okay, you take the ticket and Entonces agarramos los tres so the three of us, y nos fuimos a Saint Hubert and we went to eat at St. Hubert a comer pollo. to eat chicken. Pero en ese transcurso de comer el pollo sucede lo que dice la palabra de Dios. And while we were eating, this word came to me. Estamos sentados en la mesa We were sitting down at the table, y pasaba la cerveza así, pasaba el vino así en jarras por toda la and gente. the en la waiters Navidad. and waitresses were passing the wine and the beers Toda la around. gente celebrando su Navidad. Everybody was like celebrating their Christmas. Entonces Denis
Dennis, un compañero de trabajo, me observa. So my coworker Dennis was Y yo miraba observing así me. la jarra de botellas, yo miraba así la jarra de vino, And I was y looking toda this esa way and cuestión. that way, looking at all this wine and the beers were Y él, floating around. y él me dice, José, pide una botella de una jarra de vino So o he una said- jarra de He cerveza. says, Jose, you can order either a beer or a wine, a flask of beer or wine. En esos instantes, And at the ay, same en moment, milésima del tiempo, in este momento, in this moment, Jesucristo me da esta revelación. Jesus gave me this word, El que this bebiese, revelation, el que bebiese de esta that agua whosoever drinketh of the water jamás volverá a tener Wow. sed. shall never thirst. Por eso nosotros no tenemos que tener sed de las cosas de afuera. It's because we cannot have this thirst for things of this Vivimos en el world. mundo, pero no pertenecemos al We mundo. live in the world, but we don't belong to this world. Tenemos que tener todas esas cosas que Dios nos respalda. We have to keep all these things that God has given No us. digamos, ay hermano Cordero, usted es joven. No. Tengo mis debilidades, tengo mis I problemas, do have my weaknesses. It's not that I'm perfect, pero tengo un abogado por el but momento. I have a lawyer. Por el momento es un abogado. For the moment, he's a lawyer. Él va a venir y va a venir como juez. When he's going to come as a judge. Y yo quiero que cuando él llegue como juez, And I want to that when he comes as a judge, que yo ya esté liberado. that I will be. Porque el día que él llegue como juez, Because the day that he will come as a ya no judge, vamos a tener oportunidades. there's not going to be any other Ahorita opportunity. tenemos a él como abogado, ayuda. Now we have him as a lawyer saying, Amén. help us. Amen. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 4. Let's go to Genesis chapter 4. Génesis capítulo 4 nos va a hablar de dos hermanos que ustedes ya lo conocen. Genesis chapter 4 is going to speak about these two brothers that you probably know. Verso 9, Verse 9. dijo Jehová, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Genesis 4 verse 9. And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Miren lo que habla un asesino, Look what a murderer is saying. un homicida. Y miren la palabra que él habla. And look at what he is saying. Entiendan lo que él dice. Try to understand what he is saying. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Am I my brother's keeper? ¿Qué piensan ustedes? What do you think about this? Que un homicida, That a murderer, después que acaba de matar a su hermano, after he killed his brother, Dios le reclama. God is asking him, Y él dice, and he says, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? am I my brother's keeper? Yo estudiando la palabra, hablando, buscando, In studying the word and searching and yo le searching, acepto esa cuestión a Caín. I accept what Cain has said. ¿Por qué? Why? Porque yo Because I tengo que cuidar a mis hermanos. need to be the keeper of my brothers. Yo no puedo permitir I cannot let que alguien venga y se ponga a criticar de la iglesia. that somebody comes and criticizes the church. Tienes que levantarte y detener ese espíritu inmundo. You need to rise up and take captive this spirit. Tú no puedes permitir que una persona venga y comience a criticarle el área, la familia pastoral, comienza a criticar al pastor, a su esposa. You can't let somebody come here and criticize the pastor and his family. Tú eres el guarda de tu pastor. You are the keeper of your Tú pastor. eres su protector de tu pastor. You are the protector of Yo no your voy a pastor. permitir que alguien venga y comience a criticar a mi hermana. I'm not going to let somebody come here and to criticize my sister. Tienes que proteger a tu You hermana. need to protect your sister. Yo no voy a permitir
que venga alguien y critique a mi hermano Peter. I'm not going to let somebody to come here and criticize my brother Peter. Tengo que protegerlo. I need to protect him. Yes. Por eso somos nosotros guarda That's de why cada uno de nosotros. we are keepers of our Yo no voy a brothers. permitir que venga alguien y critique a mi esposa. I'm not going to let somebody come and criticize my wife. Somos guarda We are de keepers cada uno of de nosotros. each other, each one of us. Aquí no hay nadie individuales. We're not individuals. Todos somos un cuerpo We're all in one body, y tenemos un solo Dios. in one God. Por eso tenemos que cuidarnos. That's why we have to take Tenemos care que of each other. protegernos. We need to protect each Por other. eso Caín dijo, ¿acaso soy guarda? Sí eres guarda de tu hermano. And when Cain says, "Am I my brother's keeper?" Aunque- Yes, you are your brother's keeper. A donde te vayas, Wherever you go, con quien estés, with whoever you are, nunca permitas never let que murmuren de uno de tus hermanos. that gossip that you listen to gossip of one of your Sea tu brothers or esposo, sisters. The sea husband, tu esposa, the wife, tus hijos, your children, tus padres, your parents, tus líderes, your leaders, el pastor, the pastor, esposa del pastor, the wife of the pastor, el santuario. in the sanctuary. Jamás Never permitas Never let que Satanás utilice a alguien para that criticar. Satan uses somebody to criticize. Cuida esa área. Cuida, protege you need en el to nombre de protect Jesús. in Jesus' name. Amen. Yeah. Ese es lo principal. This is a beginning. Lo que Caín When Cain, trató de protegerse. Pero al ver que él estaba vencido, es Dios que le pone la palabra en la boca. it's God that puts Fue words. Dios que le puso esa palabra a Caín. It's God that puts this word Para in, que nosotros aprendiéramos. so that we can learn from this. No para criticar a Caín. Mira, Caín un asesino, mató a su hermano. No. Que esa palabra, Not to criticize, que esa palabra sea para nosotros. that this word be for Palabra us, de edificación, to palabra de edify us, transformación. to transform us. Amo a mi hermana, amo a mi hermano. I en el love nombre my de brother, I Jesús. love my sister. Entonces yo no voy a permitir que se critiquen por allá. So I'm not going to let somebody criticize. Atención, Satanás, en el Be nombre de careful, Jesús. Satan, Amén. in Jesus' Denle name. un gloria a Dios. Let's say glory to God. Amen. Ok. Praise the Lord. Yes, good teaching, good teaching. Praise the Lord. Tenemos en el libro de Juan capítulo 11. In the book of John, chapter 11, Vamos a leer el verso 47, capítulo 11, verso 47. Vamos a hablar de un hombre que su nombre es Caifás. in John chapter 11, verse 47, we're going to speak about this man called Caiaphas. Caifás era un sumo sacerdote que estaba apartado de las cosas de Dios. Totalmente, él no era una persona amante de Dios. Here, this person Caiaphas, he was a high priest, but he was far from God. ¿Y qué pasó? Que en aquel... Vamos a leer un ratito, ¿ok? I'm going to read a little bit. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por todas las naciones. John chapter 11, verse 47 to 51. Then gathered the chief priests and the Pharisees a council and said, what do we? For this man doeth miracles. If we let him thus alone, all men will believe on him, and the Romans will come and take away our place and nation. And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all, nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. And this spake he not of himself, but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation. Amén. En aquellos años, During those years, Jesús andaba predicando la palabra de Dios, Jesus was going around preaching the gospel, como hoy en día.
Like today, el nombre de Jesús, in Jesus' name, cuando Satanás escucha ese nombre, when Satan hears this name, comienza a temblar. he starts to tremble. Ha llegado al extremo To the extreme, que en muchas congregaciones there's a lot of congregations, la palabra de Dios, de Jesús, in Jesus' name, lo han retirado. they've removed the Jesus name. Hoy en día nos pusieron los Jesuses solos, Oh, they're calling us the Jesus only. acarreando maldiciones ellos mismos. They're calling upon themselves ¿Maldición? malediction, Bueno, Damnation. entonces el pueblo condemnation unto themselves. se reunió a través de los sacerdotes y todo el pueblo que había ahí y dijo, ¿qué haremos con este hombre? It says here we see all the people gathering the council together and questioning, saying, what are we going to do with this man? Antes de la escritura que hemos leído en el 40, por ahí está lo que Jesús hizo con Lázaro. And we see, like, if we just go a few verses before, we see Jesus with Lazarus. Él resucitó a Lázaro, He raised Lazarus. sus hermanas estuvieron contentas, The Lazarus sisters were very happy. el pueblo que estaba con ellos, The people that were around, unos se apartaron y se vinieron con Jesús, and one of them came to Jesus porque creyeron en él. because he believed in him. Otros se apartaron y se fueron a donde estaban los sacerdotes. And others left Jesus and they went to the high priest. Por eso los sacerdotes decían, ¿qué haremos? That's why the priests were saying, well, what shall we do? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? What are we going to do? Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Because if we left him thus alone, all men will believe on him, and the Romans will come and take away our place and nation. Y Jesucristo no vino a destruir nada. And Jesus didn't come to destroy anything. Él vino He came a hablar de su reino, He came speaking about his kingdom, a quitar esa religión pecadora, of leaving this religion, this sinful esa religion, religión llena de hipocresía. that a lot of hypocrisy. Ayer estaba yo, después que salí de la iglesia, me fui, tomé mi carro allá en Henry Buraza. After I left the church, I took the bus and went to Henry Bourassa. Soy una persona, tal vez hablo mucho, no sé, pero me gusta comunicar la palabra de Dios. I like to share the gospel. Y había una señora de la ciudad de Nicaragua, There was a lady that I met from Nicaragua, y ya nos conocemos en el autobús. and we used to meet in the bus. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde vienes? Vengo de la iglesia. Le digo, ¿y usted? He says, Vengo well, de la where do you catedral. come? He says, I come from the church. Yo vengo de la catedral. He says, she said, I came from the cathedral. Ahí no sé cuánto se llama la catedral. So some name. ¿Y qué has ido a hacer allá? Le digo. And I asked, well, what were you doing there? ¿Qué has ido a hacer allá en la catedral? What were you doing at the cathedral? ¿Cómo que qué he ido a hacer? Pues, He says, what do you mean? What was I he doing? ido a rezar. Me dice. He says, I went to... ¿Y a quién le has rezado? He said, to who did you pray? Si hay tantos muñecos. He says, there's so many of ¿A quién le has these rezado? dolls or these statues. Pues a todos. He says, well, I was praying to all of them. Mira, yo vengo de la iglesia He says, I came from the church y solamente le he orado, no rezado, sino orado and I prayed a uno solo. out to only one, Y su nombre and his name es Jesucristo. is Jesus Christ. El resto, All the rest, dice el hispano, León, sale sobrando. Sí, pero María, mi hermana se llama María, le dijo. he says, I have a sister called Mary, but Sí, pero ustedes no quieren a María. En ningún momento te he hablado que yo no quiero a María. he says, yeah, but you people, you don't En lo believe que it. tú sientes adentro, porque tú tampoco crees en María. Because you even don't believe in Mary. Se me puso la nicaragüense brava. This lady was starting getting No te angry. enojes, anda tranquila a tu casa y deja Yes. que Dios trabaje en ti. I said, no, I said, just let God work in. Y ese es el error que me habló de un tal Andrés. Le dije, ¿quién es Andrés? ¿Cómo no vas a conocer a I Andrés? started to tell me about this Es brother, el padre, no sé cuánto. y qué. Andrew. ¿Ah? ¿Cómo se llama?
Oh, Andrés, André, ya. Andrew. Yo no sé, le digo. Pues I don't know. I El don't know this único Andrew. que se ha declarado como Satanás es Francisco, le digo. Por Andrés no he escuchado. Says, I haven't heard anything about this Andrew. Es más, mira, cambia el nombre de Andrés, cambia el nombre de Francisco y utiliza un solo nombre. It says instead change the name of Andrew and this name of the Pope to one name. Entonces miramos aquí que Caifás So we look le here da at una Caiaphas. declaración precisa en el verso 50. So in verse 50 we see he said something. Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Jesucristo murió, In verse 50 we Él see solo, para la salvación de toda la humanidad. he said that Jesus, he died for all the nation. Eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Okay, from verse 50 to 51, nor considered it expedient for us that one man should die for the Un hombre que people, estaba and fuera that del the whole alcance. nation perish not. And this spake he not of himself, but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation. Este hombre que estaba alejado de las cosas de Dios, This man that would see that un is hombre que no amaba las cosas de Dios, that doesn't love the things of God, él pensó que al matar a Jesucristo and he thought by killing Jesus, se acababa el ministerio. yeah, that everything will just go away. Matémoslo y se acabó. Yeah, let's just kill him and get rid of him. Y él no sabía que al morir Jesucristo, él nos daba la They didn't salvación a todo el mundo, understand that by a Jesus, todas las naciones. by dying, la época that de he él hasta saved ahorita la the actualidad. nation, that he came Somos to gracias save. a él en su muerte que somos salvos. It's thanks to his death that we are Y saved. Dios utilizó a un enemigo del evangelio And God used somebody that is against para que the pueda gospel profetizar to prophesy la venida de nuestro Mesías. Amen. that. Amén. Amen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos un aplauso a Jesucristo porque esto se está poniendo bueno. Gloria. Santo, santo. Aleluya, aleluya. En el libro de Mateo, capítulo 2, 16, 17 y 18. In Matthew chapter 2, verse 16 to 18. Aleluya. Mateo 2, 16. In Matthew chapter 2, verse 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama, grandes lamentos, lloro, gemido, Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque pereció. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise man, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise man. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremiah the prophet, saying, in Ramah was there a voice heard, lamentation and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted because they are not. Fue una profecía que Jeremías hizo, This was a prophecy from Jeremy. y Jeremías murió, And Jeremiah died, y él no pudo explicar de qué se trataba su profecía. and he couldn't understand what this prophecy was Ustedes lo about. pueden leer en Jeremías 31:10. We can read it in Jeremiah 31, verse 10. Oí palabra de Jehová, oh nación, alrededor saber que las costas están lejos, y decir, el que ha esparcido a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de manos del más fuerte que él.
Vendrán con gritos de gozo en las alturas de Sión. Se correrán el bien de Jehová y el pan, el vino y el aceite y el ganado de las ovejas, de las vacas y de las almas serán como huertos en riego. Nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en las danzas, los jóvenes y los ancianos justamente cambiarán su lloro por gozo y los consumirán y los alegrará. El verso 14, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, y dice Jehová. El verso 14 es para nuestro pastor, y nosotros que somos pueblo de él, vamos a ser saciados. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Qué pasó con... Here in verse 14, in Jeremiah 31 verse 14, it says, I will satiate the soul of the priest with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, says the Lord. He says this verse here is for the pastor and for the people. And verse 31:15, thus says the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. Rahel, weeping for her children, refused to be comforted for her children because they were not. Amén. Aquí se cumple la profecía cuando viene el nacimiento de Jesucristo. And this we see the prophesy being accomplished Y este hombre Herodes, when Jesus was born. Herodes por haber sido burlado por los magos, And this Herod, who was mocked by the wise men, tomó la venganza he took this decision de matar to kill a todas las criaturas de 2 años para abajo. all the children that were under the age of 2. Ahí es cuando Raquel llora And this is where por su Rachel pueblo, por sus cried hijos. for her Ahí es people. cuando se cumple la profecía And this del was accomplished, the profeta Jeremías. prophecy of Jeremiah. Y tenemos que aprender cuando Dios nos manda a alguien y nos habla And we y nos explica. need to pay attention when somebody speaks to us. Porque muchas veces confundimos una cosa de estar en el reino del Señor. Because there's the times that we don't understand Somos líderes. that we're leaders. Soy un pastor I'm a pastor, y de los cuales yo creo que si llevo una vida de pastor debería de tener comodidades. and that if I live a life of a pastor, that I should have a comfortable life. Debería tener una gran residencia. I should have a big house. Debería tener el banco lleno de dinero. I should have my bank account should be full. I wish. Debería tener mi carro con mi chofer. I should have my private chauffeur. No quisiera que mi esposa esté sufriendo, que no vaya al mercado, que la comida la traigan a la casa. That my wife doesn't suffer for buying food. Quisiera que mis hijos vivan lo mejor. That my children live the best life. Pero nada de eso es verdad. But none of this is true. Porque Dios nos llamó Because God has called al sacrificio, at sacrifice. Right. no a la abundancia. No at the abundance. No vayan a pensar que esos líderes que están afuera Not to think that these leaders that are outside, vendiendo la palabra de Dios they're selling God's word. viven de una manera tan grande They live in this high style que dice el dicho que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ahí tenemos a este Cash Luna, We're talking like this. There's a Spanish Cash Luna, Marcos Witt, Marcos Witt, it's a Maldonado, Maldonado, su esposa his wife, y todos ellos and all of these people. ahora se están yendo en fila de la mano They're all in single file a la prisión. going to prison. Se le acabó. It's finished. Se fueron y se refugiaron con Francisco en el Vaticano. Some of them, they went for protection with the Pope. El Francisco ni corto ni perezoso le cerró la puerta. And the Pope just closed the door on them. Ahora, ¿dónde están todas esas megas iglesias? So where are all these mega churches? ¿Dónde están todas esas personas que han sido engañadas? And all these people that just ¿Qué es lo que han hecho? Perjudicar el Evangelio de Jesucristo.
They just took God's word for Es lo their mismo own. que Caifás estaba haciendo. The same thing that this man Lo mismo. Caiaphas is doing. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tiempo Because we don't have the time para leer la palabra de Dios. to read the word of God. Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere para nosotros. We need to read God's word to know what No lo que el God's hombre purpose quiere. is for our lives. Not, No not lo que el what hombre man, quiera. not what man wants. Amén, hermanos. Amen. Tenemos que aprender a buscar de Dios. We need to seek the Lord. Todas estas lecturas que estamos hablando acá son para que Dios nos despierte. All of these verses is that so that we wake up. It's like- Vámonos a Lucas 23, verso 3. let's go to Luke 23, and Luke 22, verse 3. Este es poderoso. It's powerful. Es poderoso, poderoso la palabra. God's word is powerful. Lucas, mire, todos no salen. Lucas, hermano, Lucas 22, 3. Luke 22, verse 3. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Then entered Satan into Judah, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. Ahora ahí mismo nos vamos a Marcos 14. Then let's go to Mark chapter 14. Ok. Dice Lucas 22:3 So que in, Satanás entró en Judas. so in Luke 22, verse 3, it says that Satan entered into Judas. Marcos lo pone de esta manera. Marcos 14:44. In Mark 14, verse 44, says in this way, Y el que lo entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besara. Mark 14:44 says, and he that betrayed him had given them a token, saying, Miren lo que dice Judas: listen to what is saying, al que yo besara. that he that I will betray, oh, whomever I shall kiss. So listen to what, Ahora imagínense Judas imagine Judas besando al cielo y al instante irse al infierno. at the moment that he's kissing the heaven, he's going to hell. Él está besando a la eternidad. He's kissing eternity. ¿Para qué? For what? Dice la palabra: atrápenlo, To take him. no lo dejen, Don't let him go. agárrense. Take him. Es lo que Judas recomienda después que se va al infierno. After he's going towards hell. Acá dice en el verso 40 dice: y el que lo entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besare, a ese prenderle y llevarle con seguridad. And the verse 44 says, and he that betrayed him had given them a token, Tenemos que saying, nosotros tener whosoever cuidado. I shall kiss, that same is he. Take him and lead him away safely. Tenemos que tener bastante cuidado estando dentro de la casa del Señor, We have to be very careful when we're in the house y of God. limpiándonos, purificándonos, We need to porque clean, no vaya a ser que al salir de aquí that we have to be careful that nos we, sucede cualquier cosa that we leave from here and then do any kind of thing y no vayamos al infierno. Estando en la casa de that's Dios. going to bring us to hell. Por eso Judas nos dice: agárrenlo, That's why Judas says to take him atrápenlo, and take no him. lo dejen ir. Don't let him get away. Así como Jacob, que dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Like Jacob, when he was holding on, he said, De la don't let me go. misma manera, The same way. no importa la circunstancia que estés pasando, No matter what the circumstance, no importa que no tengas trabajo, doesn't matter whether you're no importa que tu salud esté quebrantada, that your health, agárrate de él, hold on to no lo him. sueltes, Don't let him go, porque tu bendición está ahí. because your blessing is there. La bendición va a venir.
that your blessing will come. pero no lo sueltes. But don't let it No go. te apartes de él para nada. Don't separate. Don't be apart from him. Hay palabras que dicen muchas personas. There's Sí, some word. sí, pero yo puedo estar en la casa orando. Yeah, but I can be in the house Sí, praying. pero yo puedo estar en la casa leyendo la palabra. Yeah, but I can be at home reading the word. La Biblia dice bien claro, The Bible says clearly, no dejándonos de congregar, not como to algunos tienen por costumbre. not to leave the church. Tenemos que estar en la casa del We need to Señor. be in the house of God. Tenemos que tener esas posibilidades. We need to have this Tenemos opportunity. un culto de oración. We have a prayer Tenemos un meeting. culto de estudio bíblico. We have Bible studies. ¿Dónde estamos? Where are we? No buscamos. We're not seeking. No lo buscamos. We're not seeking Him. No buscamos a Dios. We're not searching for Hemos God. cambiado la iglesia católica por la sencilla razón de que hoy en día ya no prendemos una candela. We're going to changing to a Catholic church to light a candle. Si no estuviéramos prendiendo candelas. Usted no sabe que los santos son los que están sentados, que son ustedes mismos. Don't you know that the saints are here? Every one of us that is sitting down Y here, tenemos que buscarlo. we need to seek Him. Judas nos dio un gran mensaje después de su error. Judas has given us a great message that after, like, even though Él dice en su palabra, Mateo 28:20, in Matthew 28:20, que Él nunca nos dejará. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Jesus is saying, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Matthew 28:20. Amén. Tenemos Mateo 27, ya voy a terminar, denme 2 minutos y ya nos vamos, ¿ok? Ya voy a terminar. I'm going to finish. Mateo 27. In Matthew 27. Mateo 27, verso 24. 24. 24. Vamos a leer desde el 23. We're going to read from verse 23. Y el gobernador dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aleluya. Matthew 27, verse 23 to 24. And the governor said, why, what evil has he done? But they cried out the more, saying, let him be crucified. When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Then answered all the people and said, his blood be on us and on our children. Amén. Su propia esposa le recomendó a Pilatos. Even Pilate's wife had told his Pilate, No tengas nada que ver con la muerte de este justo. he says, have nothing to do with this just man. Yo he padecido todas las noches, no he podido dormir. He says, I couldn't sleep. I had a dream during the night. Pilato no sabía qué hacer. And Pilate didn't know what to do. Pilato se lo entregó al pueblo And Pilate just gave y le the dijo, people. no veo ni una causa. He says, I don't see anything wrong with Este him. hombre es He's inocente. innocent. ¿Por qué lo vamos a matar? Why should we kill him? Pero el pueblo estaba indignado. But the people were being El pueblo impressed. estaba indignado. Y le dijo, crucifíquenlo. And the people just cried out, crucify him. Pero Pilato decía, ¿por qué? But Pilate was saying, ¿Por qué si why? es justo? Why? He's a just man. No le encuentro ni un problema. I don't see a problem with them. Pilato al ver que la cosa se ponía más difícil, And he was seeing that things were just getting se worse. lavó las manos. Just washed his hands. Se lavó las manos y dijo, se lo dejo a ustedes. Okay, he says, take him away. Ahora miren esta palabra, hermanos. Esta palabra es poderosa. Let's see this word. It's Y this power. nosotros
It's powerful. Nosotros deberíamos de tomar esta conciencia que está acá para nuestros hijos, and we should para nuestros understand nietos, for our children, para la esposa, for para el the esposo, wife, for the para mis husband, hijos que están lejos, for para the mis children nietos that que are están far, lejos. for our grandchildren. Mire lo que gritan estos hombres inconscientes y sin valor. And see what the people were saying on verse 25. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Matthew 27 verse 25. Then answered all the people and said, his blood be on us and on our children. Aleluya. Imagínense la barbaridad que estaban ellos pensando, que estaban hablando. Imagine what these people were saying. Hoy en día, And today, mi hija se encuentra en Chicago, my daughter lives in mi Chicago, hijo se encuentra en Perú, my son lives in Peru, y yo grito desde aquí, de esta iglesia, and from here, from this church, I que cry tu out sangre cubra a mi hija allá en Chicago, that your blood covers my daughter in que Chicago, tu sangre cubra a mi hijo allá en Perú. that your blood covers my son in Peru. Eso es lo que debemos de gritar nosotros hoy día, This is what we need por to cry nuestros out hijos, for our children, por mi esposa, for our wives, por mi esposo, for our husbands. en vez de estar pensando en cosas que son vanas. Instead of thinking of things that Hoy are en día vain. nuestros hijos, And today our 3, children, 4, 5 años, 4 or 5 years old, están creciendo en una perversa they're growing in a perverse humanidad. humanity. Ya no hay respeto en el sexo. There's no respect. Hoy en día cuando te vas a casar tienes que preguntar, ¿te vas a casar con quién? And today when you're asking, you're going to be married to who? Porque no vaya a ser que te cases de mujer a mujer, Because there's this marriage between o de women hombre a and hombre. women, man to man. Por eso yo clamo ahorita, Señor, que tu sangre cubra a mis nietos, That's why I cry out a that Dario, your blood a will cover my Naira, a grandchildren. Josué. Es lo que ustedes deben estar gritando por sus nietos, por sus hijos. And each one of us should call out to En protect el them momento of que se our van a su grandchildren. trabajo, Señor, protege a mi esposa con tu sangre. Then when your husband or wife goes to work, Protege a mi esposo con tu sangre. protect with A your mis blood. hijos, a mis nietos, a la iglesia, The church, God protect the church, al pastor, the pastor, a la familia del pastor. the pastor's family. Clamar esa sangre sobre cada uno de nosotros. Estos hombres clamaban sin saber, sin conocimiento. These people were crying out without understanding. No sabía que estaban profetizando la bendición más grande, que la sangre de Jesús me cubra. They weren't understanding. They were prophesying Que la sangre de that the blood of Jesús cubra a mi Jesus, familia. that the blood of Jesus cover my family. Que la sangre de Jesucristo cubra a mis hijos. That the blood of Jesus cover my De toda esta children perversa generación que estamos from viviendo this ahora. perverse generation, En la escuela, Señor, protege a mis hijos en la escuela. and protect my children in school. De ahí se van a la universidad, peor. In university, Protégelos. it's even worse. Protect Los them. trabajos hoy en día es una inmundicia. At work, it's Abusos y abusos y abusos. Ahí tenemos a este hombre canadiense, el gobernador de Canadá. the government of Canada. ¿Cómo se llama? Trudeau, ¿cómo se llama el ministro canadiense? ¿Ah? Justin Trudeau. Ya, habla. Justin Trudeau. ¿Cómo se llama? Justin Trudeau. Bueno, ustedes lo conocen, Trudeau. Ya va a hablar muy despacio el hermano. Es un gobernador. ¿Qué está haciendo este hombre ahorita? What is he doing, this man now? Poniendo la bandera de los homosexuales como liberación. He's got a flag of the homosexual flag at ¿Qué puede esperar de the un ministro de esa naturaleza para la humanidad? What kind of person is this for? Libertad para que consuman marihuana. He's given this law that now marijuana is free. Entonces, ¿qué puedo esperar para mis hijos? So what can I expect from Si my las children? escuelas están de esa naturaleza, ¿qué puedo esperar, Señor, de mis hijos? What will happen with my children in the schools? Por eso que tu sangre, Señor, que tu sangre That's why your blood, Jesus, cubra a mis hijos, cover my children, cubra a mis nietos. cover my De grandchildren, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Perú, donde ellos se cúbrelo. wherever they are. Cúbrelo, Señor. Cover us. Cubre a mi Lord. esposa, cubre a mi esposo. Aleluya, en el nombre de Jesucristo, que Él nos guarde, nos proteja. Aleluya. That he will keep us, that he will protect Palabras de un hombre que estaba en contra de la palabra de Dios, Pilato. Sin embargo, nos da ese consejo: que tu sangre nos cubra, Señor.
esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, esa sangre que vino así por el palo, por el madero, hasta que tocó la tierra. This blood that was running down the cross. Y cuando tocó la tierra fue que el cielo se abrió en dos. And when it touched the ground, that's when the heavens opened Cada up. vez que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, That's why every one of us that gets baptized in Jesus' recibimos name, el poder de esa sangre. we receive the power of the blood. Moisés tuvo que pintar el dintel y los muros para que el heridor no entrara a la casa. Moses had to paint the blood around the lintel. Hoy en día nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo Today we get baptized in Jesus' y name. la sangre la llevamos dentro de nuestro corazón. And this blood comes into our hearts. Que tu sangre, Señor, cubra a mis hermanos, a mis hermanas, ahora cuando That se your blood retiren, covers each se brother retiren and a sus sister. hogares. That you bring them Protege a safely mis home. hermanas, a su That you esposa, a protect sus them, Lord. hijos, a sus padres. That's the Protege a family. mis hermanas en su casa con toda su familia. Sé tú, Señor, que suplas nuestras necesidades grandemente. Confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. En el nombre de You are our Jesucristo. God, our En Savior. el nombre de In Jesús, Señor, Jesus' gracias. name. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Let us all stand. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. We need the blood of Jesus upon our lives. Amen. 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 He touched so many wonderful things there. But the greatest thing that we need in our life is the blood of Jesus. Amen. Bring someone to the altar. We're going to pray together at this time. Invite someone to come. The message comes back to the song I was telling you about. You told me to write it up for you. Yes. Cover me under your blood. Yes. Yes. Amen. Amen. Invite someone to come and pray. There is room at the cross for you. There is room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. There is room at the cross for you. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for this word. I am my brother's keeper. When my brother falls, it is my responsibility to stop and help them up, oh God. For you said in your word we are to restore. Lord, you said in your word that we are to love one another. Lord, that's the lesson in Sunday school today about love, about the fruit of the Spirit. Lord, we are to love. Lord, we are to cherish one another. Lord, we thank you for this message today. So much has been covered, Lord. And Lord, so much more could be said, but Lord, what we need is a Christ-like spirit, a Christ-like heart, Lord, a Christ-like mind. We need love. We need compassion. We need to love one another, God. We need to care for one another. Lord, as they crucified you, they cried and they said, your blood be upon us. Lord, they prophesied to themselves. Lord, even though they didn't realize they were prophesying. Lord, and we thank you for your blood. Lord, we thank you for the fact that there's room at the cross. Lord, I've sinned so many times, Lord, that I cannot even number. Lord, I'm not righteous, I'm not worthy, I'm no good, God, but thank you for your blood that covers me, oh God. Thank you for your blood that covers me, oh God. Thank you for your blood that washes away my sin, oh God. And Lord, we thank you. We thank you, Father. Lord, as we're about to go before us, oh God, be with us. We thank you for each and every person that is here. We thank you for Claudette, God, visiting from Toronto. God, as she gets ready to go back to Toronto. God, I pray that you protect her, keep her safe, oh God, on the highways, on the byways. Put your hand of protection upon her family, upon her daughters, her sons, oh God. Lord Jesus, for her son, oh God. Lord, bless this family, oh God. Keep them in the hollow of your hand, oh God. Bless them in everything that they do, and they're going out and they're coming in, oh God. Bless, we pray. Father, bless this church, God. Brother Joseph, God, getting ready to celebrate a birthday, oh God. So many blessings you're giving to us. And God, we are thankful, God. Pray that you bless each and every one of us, God.
Father, bless, oh God, Pastor Jose, God, for his faithfulness to this ministry. God, we thank you for our leaders. We thank you for our Sunday school. We pray for our children today, God. Lord, touch all the Sunday school children, God, that you would bless them. We thank you for them, God. Pray that you would protect them in school. Protect them in their going out and their coming in. Keep them away from bullying. Keep them away from harm, oh God. Keep them away from danger. Put your hand of protection, God. We plead the blood of Jesus, oh God, upon our children, upon our church, oh God. Lord Jesus, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you. We pray for Brother Matthew today. God, touch him today, God. We cry out today for our children. We pray for Sister Diane's son. God, we put our children before you. We cry out for our husbands. We cry out for our wives. We cry out for Abigail. We cry out, oh God, for our children today. We cry out for our backsliders today. Lord Jesus, that you would touch and minister. God, we thank you for it in Jesus' name. And everyone say in Jesus' name. Everyone say it like you mean it. Everyone say in Jesus' name.